Bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Saludos a la iglesia Calvary Chapel Homestead en español. Muchas bendiciones para todos. Y hoy vamos a estar tocando el tema de amor dentro de la iglesia. Amor dentro de la iglesia. Y este es un tema muy importante, ya que la iglesia no puede ser una iglesia efectiva si no hay amor entre los hermanos, si no se ve ese amor, si no se hace evidente ese amor. Muchas veces vienen personas que invitamos, familiares y amigos, compañeros de trabajo, y cuando llegan a la iglesia lo que encuentran es una frialdad terrible, inclusive entre los miembros de la iglesia. Entonces vamos a estar tocando, yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 4. El libro de Apocalipsis, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Entonces, con eso en mente, les quiero hacer una referencia. ¿A quién no le gusta ir al cine de vez en cuando o mirar una película en casa? Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando usted escudriñe, haga sus deberes y mire qué tipo de película va a mirar. Hay películas que son muy buenas, tienen muy buenos valores, muy buenos principios, y tenemos que aplicar lo siguiente, lo que dice la Escritura: escudriñarlo todo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Amén. Con eso en mente, cualquiera de nosotros ha ido al cine, ha mirado una película en casa, y hay algo que nos encontramos siempre o al principio o al final de la película, que es lo siguiente: es el descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad, que son esas famosas frases que ponen los estudios para lavarse las manos y no complicarse la vida si algo es muy cercano a una realidad, ¿no? Entonces uno de esos dice así: los personajes e historias representados en esta obra son completamente ficticios y no pretenden reflejar el comportamiento ni las opiniones de personas o entidades reales. Vamos a hacer de cuenta que usted está mirando una película ahora y lo que le voy a decir no tiene nada que ver con usted. Porque hay muchas personas que son hipersensibles y cuando se toca ciertos temas empiezan está hablando de mí, está tirando un mensaje a la congregación de Calvary Chapel Homestead en español. ¡Qué horrible! Yo me recuerdo que cuando yo era niño en Cristo, a veces el pastor tocaba una fibra con su prédica y yo ya estaba pensando, eso es conmigo, eso es conmigo. O estaba pensando que alguien le fue con un cuento al pastor, por eso él tocó ese tema, ¿no? Que me afectó. Pero esas cosas me pasan a mí solamente, a ustedes no le pasan, ¿no? Con eso en mente, antes de que leamos, que vayamos a Apocalipsis, quiero hacer énfasis en un versículo en particular, que lo voy a estar mencionando a través de la enseñanza, porque quiero que se les quede grabado acá. Y el versículo es Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Y la palabra de Dios dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Se lo leo de vuelta. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Y quién dijo eso? Jesús dijo eso. Entonces, si usted quiere aceptarlo o no, es problema suyo. ¿Cómo la iglesia va a ser efectiva en una comunidad, en un barrio, en un condado, en un estado, si las personas que nos vienen a visitar no ven ese amor en común, ese amor recíproco entre los hermanos de la iglesia? Tenemos que comenzar en casa, tenemos que comenzar en la iglesia local. Hace unos domingos atrás traje un tema titulado "El amor está sobreestimado". ¿Y por qué insisto en este tema del amor?
porque es importante, es muy importante que lo practiquemos en nuestra iglesia local para que la gente pueda ver que nosotros no solo hablamos, no solo somos oidores, sino que también somos hacedores de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis ahora, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién está escribiendo? Es el mismo Jesús, ¿no? Al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? La palabra aquí ángel es angelos, que significa mensajero. También significa pastor en el griego. O sea que vemos que escribe al ángel, o sea que está escribiendo al pastor de las iglesias, a los pastores de la iglesia de Efeso. Dice así, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces vamos a ver, la iglesia está llena de tipologías, ¿no? Angelos es el mensajero, es el pastor de la iglesia. El que escribe es Jesús, ¿no? Y Jesús es el que tiene las 7 estrellas a su diestra y anda entre los candeleros. Las 7 estrellas son los 7 pastores, tipo de pastores que habla esta carta de Apocalipsis. Nosotros vamos a estar concentrándonos en este pedazo de la iglesia de Efesos. Y entre los candeleros Jesús se mueve entre las iglesias. Acuérdese, te lo repito, candeleros son un tipo de las iglesias y estrellas son un tipo de los pastores. En otras palabras, Jesús tiene a los pastores a su diestra y se pasea adentro de las iglesias. Y puse acá entre paréntesis, qué peligro para algunos pastores y sus congregaciones que Jesús ande por ahí, porque vaya a saber lo que se encuentra Jesús, ¿no? Sigamos leyendo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, dice, y que tú no puedes sufrir los malos y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Vemos que el Señor comienza a describir ciertos atributos buenos de la iglesia de Efeso, ¿no? Por sobre todo podemos decir, yo sé tus obras, Dios sabe lo que sucede dentro de cada iglesia, Dios conoce a los pastores de cada iglesia, Dios conoce a las congregaciones de cada iglesia, conoce lo bueno, lo malo y lo feo. Es como la película de Clint Eastwood, el bueno, el malo y el feo, ¿no? Algunos versículos nos dejan saber que nada se le puede ocultar al Señor, y como leímos anteriormente, Jesús se pasea entre los candeleros, se pasea dentro de la iglesia, está viendo lo que hay, está viendo lo que se enseña, está viendo lo que se practica, está viendo si las personas ahí, incluyendo pastores y congregación, no solo son oidores, sino son hacedores de su palabra. Jesús lo ve todo. Voy a citarle unos cuantos versículos para que usted se dé cuenta que Dios no puede ser burlado, porque Dios todo lo ve. Uno, siempre se lo cito, es Jeremías 17:10. Dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. O sea que Dios ve tu corazón, Dios ve lo que estás pensando. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, por lo que lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Wow, eso es profundo, ¿verdad? Juan capítulo 2, versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no confiaba en ellos, porque conocía a todos, dice él, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que a Jesús tampoco, los atributos del Padre. Jesús mira a través de las personas y puede ver lo que están pensando, lo que hay en su corazón, ¿no? Mateo capítulo 16, 27. Porque el Hijo de Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Acuérdense lo que leímos al principio. Se pasea entre los candeleros, se pasea entre las iglesias. Es que él sabe lo que hay dentro de cada iglesia. Él sabe cómo se están comportando los pastores. Él sabe cómo se está comportando la congregación. Y al igual que el Señor mira lo que hay dentro de los hombres, Él va a escudriñar a su iglesia, a su cuerpo, de la misma manera. El Señor vio que en la iglesia de Efesos había ciertos frutos buenos, y lo dice ahí, y lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice: yo sé tus obras, tu trabajo y tu paciencia. En el versículo 3 dice: has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. ¡Wow! Una iglesia que trabajaba arduamente en el nombre del Señor. Probablemente me imagino que esto se está refiriendo a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio a toda criatura. Y a practicar las cosas que el Señor nos enseñó, ¿no? Vemos ciertas virtudes: trabajo, paciencia, trabajo. Y la palabra paciencia en el griego es upomone, que es esperanza, consistencia, perseverancia. O sea que el griego es un poco más profundo. O sea que la palabra paciencia, upomone en griego, el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, es esperanza, consistencia y perseverancia. Tres cosas en una. En el libro de los Romanos nos habla Pablo acerca de que la paciencia es producida por tribulación, por problemas, por trabajo. Entonces eso produce paciencia. Yo me acuerdo que un pastor, uno de los primeros pastores que yo fui a la iglesia de él, se llamaba Arsenio Castillo. Y yo le decía: yo tengo que tener más paciencia, pastor, reconozco que soy impaciente. Y él me decía: José, ten cuidado con lo que pides, paciencia, porque el Señor manda tribulación para producir esa paciencia en ti. Y en aquellos tiempos era un neófito. Yo digo: no me des paciencia, Señor, porque no quiero pasar tribulación. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Si bien la iglesia de Efeso es una iglesia sufrida, trabajadora, paciente, no podemos ignorar que también es una iglesia que desenmascaraba a los falsos apóstoles y no soportaba a los malos, ¿no? Lo leemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y que tú no puedes sufrir los malos si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que era una iglesia íntegra, ¿no? En el aspecto de doctrinal era una maravilla, desenmascaraba a los falsos. ¿Cuántas personas las iglesias se caerían si hubieran personas con agallas que fueran a decir: esto es falso, esto no es bíblico, esto no es así, esto que están predicando no sirve, no está en la Biblia, lo están sacando fuera de contexto, ¿no? Analice lo siguiente: si la iglesia moderna se guiara de la misma manera que se guió la iglesia de Efesos, sería el fin de muchos falsos profetas de hoy, de muchos falsos apóstoles de hoy, de muchos falsos maestros de hoy. Los apóstoles de Jesús exhortaban a estar siempre en guardia en cuanto a falsas doctrinas y falsos apóstoles. Vamos a leer 2 o 3 versículos que confirman que eso debe ser parte de una iglesia sana, que cuando ven algo que está mal, lo denuncian, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así como no es mucho, si también sus ministros se transfiguraban como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí vemos que Pablo está hablando a los corintios diciéndole, advirtiéndole de que dentro de las iglesias hay ministros de Satanás. Entonces, la postura de Pablo y de los discípulos de Jesús era desenmascarar estas cosas. Estamos viendo una de las cualidades de la iglesia de Efeso que desenmascaraba a estos falsos apóstoles, estos falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habla entre vosotros, falsos doctores, maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Advertencia en segunda de Pedro, y eso lo vemos acá todos los días. Las ovejas son un número, son mercaderías, son cosas que producen dinero en muchas iglesias. Y también vemos que hay falsos pastores, falsos maestros que hablan herejías. Y lo peor de todo, que la gente está ciega y lo sigue, porque no hay nadie que hable, no hay nadie que desenmascare, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces vemos que en Primera de Juan hay una exhortación por parte del apóstol a que probar los espíritus, ¿no? Efesios capítulo 4 versículo 14 nos dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que es para engañar, emplean con astucia los artificios de error. Entonces vemos que hay gente que anda para donde la lleva el viento. Un día son calvinistas que creen salvo siempre salvo, el otro día creen en la prosperidad, en otro día creen en la confesión de fe, reclámalo, y todas esas cosas que no son bíblicas, son sacadas fuera de contexto. Entonces nos exhorta Pablo en Efesios que no andemos para todos lados, que seamos firmes, ¿no? Y hemos visto lo bueno de la iglesia de Efeso, que perseguía a estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, se paraba firme en cuanto a la doctrina. Era una iglesia trabajadora, una iglesia persistente, una iglesia que sufría. Pero ahora vamos a ver lo que el Señor tiene en contra de la iglesia. Con todas estas cosas buenas que hacía la iglesia de Efeso, había algo que el Señor le dijo, mire, todo esto muy bien, bárbaro, muy bonito, pero, hay un pero, ¿no? Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Dura cosa que el Señor tenga algo contra uno, ¿no? Que el Señor te diga, tal cosa tengo en contra de ti. Sí. Hagan esto, hermano. Yo también me incluyo. Por un momento reflexionemos si hay en nosotros algo que el Señor nos pueda decir lo siguiente: tengo esto en contra de ti, José, tengo esto en contra de ti, Pastor Poli, tengo esto en contra de ti, Pastor Roger, tengo esto en contra de ti, Loli, Pedro, Leobardo, Esperanza, ponga su nombre ahí, hermano Howard, ponga esto, y estoy hablando en general, porque me incluyo yo mismo. Puede haber algo dentro de nosotros que el Señor nos diga, tengo esto en contra de ti. Analicemos, ¿eh? Tomemos un segundo. La iglesia de Efeso había dejado, ¿qué? Su primer amor. Su primer amor. Vamos a ver qué se refiere la Escritura con el término primer amor. Hay varias escuelas en cuanto a esto del primer amor. Albert Barnes nos dice en su comentario bíblico que ha remitido su amor temprano, es decir, que es menos brillante su amor de antes, del principio, menos ardiente. El amor a Cristo, el amor a Dios ha disminuido.
Entonces, también Adam Clark nos dice prácticamente lo mismo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese fuerte y ardiente afecto por Dios y las cosas sagradas que cuando fueron traídos por primera vez a Cristo. John Gill también nos dice el amor de los santos a Dios, a Cristo y unos a otros. Me gusta la de John Gill, dice el amor de los santos a Dios, a Cristo y unos a otros, que apareció al principio de este estado eclesiástico. Podemos ver, por lo que nos dicen las concordancias de estos tres hermanos, que es el amor para Dios, para con Cristo se va a enfriar, y el amor con los unos y los otros va a mermar, va a enfriarse. Recordemos cuando por primera vez aceptamos al Señor. Era un amor con el Señor y pasaba uno quebrantándose y orando. Y recuerden esos primeros como uno profesaba amor por Él, también por el prójimo, por los hermanos. El problema es que muchas veces la iglesia se transforma en una institución. Se transforma en una institución, se canta, se ora, se enseña, pero muchas veces se deja de reflejar el amor de Cristo. Y el orden de los factores es el siguiente, vamos a leerlo ahí, Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios como lo amamos en aquella vez que aceptamos a Jesús en el primer amor, amaríamos también a nuestros prójimos. Especialmente comenzando por casita, comenzando por la iglesia local, comenzando por tus hermanos y hermanas que están ahí congregándose contigo. Y les recuerdo aquel versículo que les dije al comienzo, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Pablo nos advirtió de la importancia del amor en 1 Corintios 13:1. Esto nunca queda de más, estos versículos de 1 Corintios capítulo 13 nunca quedan de más porque uno tiene que pensar, si uno ama de verdad, tiene que aplicar todas estas cosas, tiene que aplicarlas, porque si no, no es amor verdadero, ¿no? Vamos a leerlo de vuelta. Y mire al lado, a quien tiene sentado al lado suyo, a su hermano, a su hermana, mírense los unos a los otros y pregúntense si lo que sienten los unos por los otros es un amor fraternal, es un amor que nace de caminar con Cristo. Mire a su hermano, mire a su hermano. 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si anduviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lengua cesarán, si hay conocimiento se acabará. O sea que el amor es importante y estamos hablando del amor dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Hay amor verdadero. Cuando tú miras a tu hermano que está a tu izquierda, a tu hermano que está a la derecha, en realidad sientes ese amor por ellos. Mateo 24:12 nos dice que lo siguiente, ¿por qué estamos tan fríos? ¿Por qué nos aislamos? ¿Por qué no queremos saber nada de nadie? ¿Por qué venimos a la iglesia
los domingos marcamos tarjeta, empieza el servicio, cantamos, oramos, después nos vamos para la casa, recibimos la palabra y no quiero saber más nada de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará, nos dice en Mateo 24:12, dice, y debido al aumento de la iniquidad, la maldad, debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí vemos que Dios reprende a la iglesia de Efeso debido a la pérdida del primer amor, pero a la misma vez le provee una salida a la iglesia de lo que debe hacer. Sí sabemos que los tiempos están malos, sí sabemos que hasta dentro de la iglesia hay maldad, pero eso no nos lleva a comportarnos como nosotros queramos, tenemos que seguir comportándonos como Dios quiere que nos comportemos. ¿Amén? ¿Cuál era el versículo? Se lo voy a leer de vuelta. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Vamos a ver la salida que le da el Señor a la iglesia de Efeso, porque por un lado era muy buena, hacía obras muy buenas, perseveraba, una iglesia sufrida, una iglesia que pasaba tribulación, una iglesia que perseguía a los falsos apóstoles, los falsos desenmascaraba a los falsos maestros, todas estas cosas muy buenas, pero no tenía amor, no tenía su primer amor. Entonces Dios le da una salida a la iglesia de Efeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, ¿qué nos viene a la mente? Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, las primeras obras. Acuérdese cuando recién aceptó a Cristo Jesús, cómo usted se movía, cómo usted se desarrollaba dentro de la iglesia, cómo usted se conducía. Yo me acuerdo cuando recién acepté al Señor, yo quería servir, cambiaba hasta los bombillos de la iglesia. Venía, le pedía al pastor permiso para venir a barrer a la iglesia. Y muchas cosas que todos nosotros las hemos hecho. Pero tenemos que volver a ese primer amor. Veía a mis hermanos, quería tener coinonía, el anhelo de estar el domingo ahí en coinonía con los hermanos. Paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a pensar qué triste es que cuando uno sale del mundo y deja amigos y deja ambientes, deja todo tipo de cosas, porque ya eso el Señor nos lleva a otro nivel y sabemos que ciertas cosas no eran edificantes para nosotros, ciertas amistades no eran edificantes para nosotros y empezamos a dejar ciertas cosas de lado y venimos a Cristo, venimos a una congregación y queremos encontrar amigos en Cristo, amigos que piensen igual que nosotros, que quieran andar en santidad, que quieran buscar las cosas de Dios, que quieran servir a Dios. ¿Y qué nos encontramos? No encontramos nada de eso. Es triste que nos encontramos muchas veces con mucha indiferencia, con mucha insensibilidad, y ahí empezamos a hacer comparación. Pero es increíble, si mi amigo en el mundo era mejor que cualquier hermano de la iglesia. Y estaban en el mundo y no tenían a Cristo, sin embargo, tenían mejores principios que la gente dentro de la iglesia. Les voy a contar una anécdota. Yo me crié con un vecino que la casa de él estaba al lado de la mía. Vivimos las buenas y las malas. Él está ahora en paz descanse, falleció. Y vivíamos las buenas y las malas. No éramos de familias pudientes. Muchas veces la familia de mi amigo nos pasaba ollas de comida cuando estábamos mal con mi mamá. Muchas veces tenía la necesidad de ir al centro, por cualquiera sea la razón, y no tenía dinero para el ómnibus, para la guagua. Iba a hablar con mi amigo Gustavo, decía, oye, ¿me podés prestar? Y ahí estaba Gustavo. Ahí estaba la familia de Gustavo. Y lamentablemente, muchas veces eso no lo encuentra uno dentro del cuerpo de Cristo. Pero esas cosas me pasan a mí solamente, no le pasan a ustedes, gracias a Dios. Vamos a cerrar el paréntesis.
El Señor pide a la iglesia de Efesos que se arrepienta y vuelva al primer amor. ¿Qué es arrepentirse? Es la palabra en griego metanoneo, metanoia, que es retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comentarla de mejor manera. Y en el griego significa ir en un trayecto y volver de vuelta en el camino que se andaba y tomar otra dirección completamente al camino que usted iba en primer lugar. O sea que hay que analizarnos y si estamos haciendo algo mal, si hay poco amor dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que dar la vuelta. Si hay poco amor para Jesús, tenemos que completamente hacer un cambio de 180 grados. Si hay poco amor hacia el Padre, tenemos que hacer un 180. Hacer las primeras obras. Haga un recuento. Ahí donde está sentado, hermano, en su mente. Hagamos un recuento de las cosas que hacíamos, nuestras primeras obras, cuando recién estamos en el primer amor en Cristo. Dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo nos comportamos en el momento que aceptamos eso? Hay algunos versículos que quizás reflejen ese primer amor. Vamos a ir a Mateo 22, versículo 36, que dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piensa en esto, ¿no? Si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a su prójimo? Hay personas ahí, quizás no en la congregación de Calvary Chapel Homestead en español, quizás en otras congregaciones, quizás personas que estén mirando, que no se aman a sí mismos, que son autodestructivas, que son personas que tienen muy poca autoestima. ¿Cómo esa persona va a amar a alguien como a sí mismo? Tenemos que pensar todo. Dios nos ha dado la mente de Cristo para pensar. Si hay personas ahí en este momento que son autodestructivas, personas que tienen poca autoestima, que se piensan que no valen nada, y aún habiendo aceptado a Cristo tienen ese tipo de mentalidad, tienen que hablar con el Señor ahí en su aposento alto, en su lugar privado, y pedirle al Señor que le quite esa manera de pensar. Porque Jesús pagó un precio muy caro por todos nosotros, porque Él nos ama. No hay necesidad de ser autodestructivo ni de tener baja autoestima. ¿Por qué? Acuérdese lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito Hijo. O sea que usted vale mucho. Acuérdese de eso, hermano. Vamos a cerrar el paréntesis. También en Mateo 25:35 dice: esa debe ser la actitud, debe ser el primer amor. Cuando uno estaba en el primer amor hacía todas estas cosas. Por ejemplo, Mateo 25:35 en adelante nos dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a ir también ahora mismo al libro de Juan. Espero que esté apuntando, hermano. Si no, que eso se le quede grabado en el corazón y en la mente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice Juan: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros. Wow. Vivimos en tiempos difíciles donde el amor va a mermar. Encontramos dentro de las iglesias grupitos. Encontramos dentro de la iglesia preferencias. Encontramos dentro de las iglesias indiferencia. ¿Qué está sucediendo? A veces sabemos que hay necesidades
entre los miembros de la iglesia, de la congregación, y ¿qué hacemos? Oídos sordos. Ah, eso no es conmigo. Terminó el servicio, para el parqueo que no se le ve ni la sombra. A veces Dios pone en nuestro corazón, a mí me ha pasado, solo a mí me pasan esas cosas. A veces Dios pone dentro de mi corazón, como hay otras personas que también Dios pone dentro de su corazón, darle un abrazo a un hermano o una hermana, orar por ellos. ¿Y qué hacemos? Miramos para el otro lado, estamos mirando la hora ahí en la pared, el reloj que está en la pared de la iglesia, y estamos locos porque el pastor diga, se terminó el servicio. A veces ignoramos la voz del Espíritu Santo. Personalmente me identifico con esas actitudes porque reconozco que esas primeras obras han mermado, en mi vida al menos han mermado. Y el cristiano que estaba en el primer amor, yo cuando estaba en el primer amor buscaba la manera y la oportunidad de hacer estas cosas, de orar por personas, darle un abrazo a una persona, de tratar de ayudar una situación, muchas veces quizás no con dinero, pero sí arreglando algo en su casa o pintando o haciéndole algún servicio. Hay que reconocer que sí hay maldad dentro de la iglesia, pero no podemos dejar que justos paguen por pecadores. No podemos dejar eso. La palabra es bien clara. Jesús nos advirtió los tiempos que estamos viviendo. Dice Mateo 24:10. Mateo 24:10 nos dijo el Señor. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero que el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús no nos mintió, nos dijo una verdad. Y lo vemos en el mundo, no solo en la iglesia. A veces se cae alguien en la calle y nadie los quiere tocar. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra de la demanda. Ya han habido buenos samaritanos que han ido a ayudar a alguien que se cayó y después esa persona dice, no, él no era un experto, me levantó y me terminó de quebrar el cuello y le hago una demanda al buen samaritano. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, pero no podemos dejar que justos paguen por pecadores. Jesús no nos mintió, hay gente mala inclusive dentro de la iglesia. Se va a enfriar el amor de muchos. Tenemos que acordarnos de esto, cómo nos ven dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, las personas cuando nos visitan ciertas personas. ¿Ven amor el uno por el otro? ¿Ven ese amor genuino? ¿Lo pueden sentir? Quizás ven a personas que antes de que termine el servicio ya están con un pie afuera de la iglesia. Con esto vamos a cerrar. Le voy a leer el versículo que leí al principio de vuelta. Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y me voy a ir con esto que les leí al principio. Esto no es con ustedes, hermano. Quédese tranquilo, que esto no es con ustedes. Los personajes e historias representados en esta enseñanza son completamente ficticios y no pretenden reflejar el comportamiento ni las opiniones de personas o entidades reales. Quédese tranquilo, hermano, que esto no es con ustedes. Los exhorto que vuelvan al primer amor y ahí Pastor Paul y Pastor Roger hagan un llamado. Que las personas que pasen al frente miren a sus hermanos y oren los unos por los otros. Cada casa es un mundo, cada persona tiene problemas que nosotros ni nos imaginamos. Y usted no sabe cuándo, a veces un abrazo, una oración puede hacer la diferencia para esa persona. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima. Que se los ama en Cristo, hermanos y hermanas. Bendiciones.